Hola, hola, buenos días, Dios los bendiga a todos, a todas en este día, sábado 16 de marzo. Sábado 16 de marzo estamos celebrando San Clemente de Bauer, Bauer, en el año 1820. Bendiciones a todos los Clementes, a todas las Clementinas que tenemos por ahí. Dios les bendiga a todos. Escuchamos este canto en este día, la vida de los santos. Dios los bendiga. Bendiciones. Sábado de María. Es el último sábado, si no me equivoco. A ver, déjame ver. El último sábado de marzo. No, perdón. 16. Perdón, faltan dos sábados, 23 y 30. Estoy muy acelerado, pero en fin, es el ritmo de la actividad. Bendiciones a todos. Dulce huésped de mi alma, ven sobre mí. Suave brisa de los cielos, sopla sobre mí. Dulce huésped de mi alma, ven sopla sobre mí. Suave brisa de los cielos. Quiero descansar en tu presencia. Quiero abandonarme en ti. Derrámate, Espíritu, en mí. Cura todas mis heridas. Consuélame y sumérgeme en tu amor. Derrámate, Espíritu, en mí. Cubre todas mis heridas, consuélame y sumérgeme en tu amor. Sopla sobre mí, dulce huésped de mi alma. Sopla sobre mí, suave brisa de los cielos. Sopla sobre mí, dulce huésped de mi alma. Ven, sopla sobre mí, suave brisa de los cielos. Quiero descansar en tu presencia. Quiero abandonarme en ti. Derrámate, Espíritu, en mí. Cura todas mis heridas. Consuélame y sumérgeme en tu amor. Derrámate, Espíritu, en mí. Cura todas mis heridas. Consuélame y sumérgeme en tu amor. Derrámate, Espíritu, en mí. Cura todas mis heridas, consuélame y sumérgeme en tu amor. Derrámate, Espíritu, en mí. Cura todas mis heridas, consuélame y sumérgeme en tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Clemente Bauer, en el año 1820. Clemente fue el noveno de los 12 hijos de un carnicero. Nació en Moravia, Austria, en el año 1751. A los 6 años muere su padre
después del funeral, la mamá le presenta a Cristo crucificado y le dice: Jesucristo será tu Padre de ahora en adelante. Debes tener mucho cuidado para no ofenderlo con pecados. Quiere ser sacerdote, 6 veces lo intenta y 6 veces lo tiene que desistir. Varias por pobreza y otras por oposición de diversas clases. A los 15 años trabajaba como panadero. Se va a colaborar en la panadería de un convento y el superior, entusiasmado al ver su gran heroísmo por ayudar a los necesitados, ayuda a estudiar para que sea sacerdote. Pero muere el superior y el joven estudiante queda otra vez desamparado. A los 30 años, un día va, va, ve que dos señoras en pleno aguacero están necesitadas un carrozo para dirigirse a su casa y él se ofrece a conseguirla. Y este favor muy oportuno lo llevó a realizar el deseo de su corazón. Pues las dos señoras, que eran muy ricas, al saber que él deseaba ser sacerdote, pero que no tenía con qué costear los estudios, se encargaron de correr, pero que no tenía con qué costear los estudios, se encargaron de correr ellas con el gasto de su seminario. Así que a los 34 años llegó al sacerdocio. Enseguida se fue a Roma y allá supo que había una comunidad religiosa recién fundada y sumamente fervorosa, los Padres Redentoristas. Pidió ser admitido allí y el mismo fundador, San Alfonso de Ligorio, lo recibió muy gozosamente. Y sucederá que más tarde San Clemente lo llamará el segundo fundador de los Redentoristas, porque será él quien extenderá esta congregación por el norte de Europa. El padre Clemente fue enviado por sus superiores a Varsovia, la capital de Polonia, y allí empezó a conseguir éxitos admirables. El templo que lo asignaron se llenaba 5 veces por día y su capacidad era de 1000 personas. Las ceremonias y el culto eran tan atrayentes y solemnes que hasta los no creyentes asistían con gusto. Cada día se predicaba allí 5 veces, 3 en polaco y 2 en alemán, y diariamente se celebraban 3 misas solemnes con orquesta. Los muchos miles de alemanes que habían en Varsovia llegaban a tiempo sin que les celebraran y predicaran en alemán, y hasta estaban asistiendo a centros protestantes. Ahora empezaron a llegar en grandes grupos a las celebraciones del padre Clemente y de los otros padres redentoristas. El santo no se negaba a ningún gasto, aunque fuera muy costoso, con tal de que las ceremonias religiosas resultaran las más solemnes posibles. Y esto atraía a muchos fieles y fue la causa de muchísimas conversiones. Aunque era tiempo en que los herejes jansenistas andaban diciendo a todos que nadie debía comulgar más una sola vez por año o por mes. Sin embargo, San Clemente logró que en su templo las comuniones llegaran a ser 104.000 en un solo año. Durante 9 años predicó sin cansancio y fue muchísimos católicos indiferentes y protestantes, y hasta los judíos que se volvieron fervorosos católicos. Y además las vocaciones llegaban en número impresionante. Las continuas guerras habían dejado a la gente pobre en las más tremendas miserias. Entonces San Clemente fundó orfanatos para recoger y educar gratuitamente a la juventud desamparada, uno de 300 varones y otro de 200 niñas. Un día, cuando él pasaba de tienda en tienda buscando ayuda
para sus niños pobres. Al pedirle limosna a un jugador de cartas en una taberna, este lo insultó, lo escupió en la cara, y el santo sacó el pañuelo, le limpió y le dijo amablemente: caballero, eso fue un obsequio personal para mí. Ahora me quiere obsequiar algo para los pobres niños de Jesús. Aquel hombre se sintió confundido y en adelante fue amigo y ayudador del gran apóstol, a quien escogió como confesor y director espiritual. Napoleón mandó a suplir a la comunidad de redentoristas, a suprimir la comunidad de redentoristas, y el padre Clemente fue llevado con sus compañeros redentores a la cárcel, sacándolos la policía de sus propios templos mientras estaba confesando. Pero en la cárcel era tanto el gentío que llegaba a pedir consejos al oír hablar de Dios, que la policía tuvo que soltarlo para que no convirtiera en tantos pecadores dentro de la cárcel, y fue expulsado del país. San Clemente vuelve a su patria, Austria, y llega a la capital en un viaje de muchos días a pie. Después de haber sido apresado varias veces en el camino por los agentes del gobierno, en Viena lo reciben con 4 días de cárcel, pero luego lo dejan libre. Allí trabajará incansablemente los últimos 2 años de su vida. El señor arzobispo nombró capellán de las monjas ursulinas de Viena. El primer domingo asistieron a su predicación solamente 6 personas, pero al domingo siguiente las monjas ven con admiración que la iglesia está totalmente llena. Su predicación era algo totalmente nuevo para aquella ciudad. Los demás predicadores vaga- predicaban bagaderas. Clemente hablaba claramente de la Iglesia Católica y no tiene ningún miedo de defenderla. Otros se callan cuando hay que hablar francamente en favor de la Virgen María, del Sumo Pontífice, de la frecuente confesión y de comulgar más frecuentemente. Él habla de frente y sin miedo, sin rodeos, y esto lo atrae cada domingo en mayor cantidad de oyentes. Clemente durante toda su vida de predicador tuvo una cualidad muy especial: hablar con mucha sencillez, como para que lo atendieran los pueblos ignorantes. Y esta sencillez agradaba también a los más instruidos. Así que el grupo más numeroso entre sus oyentes, después del pueblo humilde, eran los de los universitarios, artistas y profesores. La gente exclamaba al escucharlo: parece al hablar que él hubiera estado allí presente de testigo en el momento en que sucedieron los hechos de la Biblia que nos ha narrado. Pero lo que más les atraían era el gusto de oírle hablar tan sabrosamente, sino el hecho de que los oyentes volvieran a la casa transformados. Sus sermones no lo dejaban en paz con sus pecados, ni le permitía quedarse paralizados en su ascenso hacia la santidad. Cada sermón que se le escuchaba a San Clemente era como una oleada de fervor que inundaba el alma. Una señora le dijo un día escandalizada: ¿qué diría la gente si yo, la esposa de semejante señor tan conocido en esta localidad, me dedicara a comulgar frecuentemente escuchando a este sacerdote? El santo le respondió: piensa bien, más bien, ¿qué diría la gente si usted, la esposa de un señor tan conocido, se condena eternamente? Y esa respuesta la hizo estremecerse y cambiar. Los enemigos y los envidiosos acusaron al padre Clemente de ser demasiado amigo del Sumo Pontífice en los sermones, y su predicación nunca faltaba
un numeroso número de policías y detectives enviando por el gobierno. Unos se convertían, pero otros lo acusaban. Entonces llegó el decreto que muchos lo iban a hacer sufrir. Se le prohibía predicar. Querían expulsarlo del país, pero el Papa y el arzobispo intercedieron ante el emperador y este, con una entrevista privada, le prometió al santo que no permitiría su expulsión. Entonces se cumplió lo que San Clemente repetía muy frecuentemente: lo que Dios permite que nos conceda, aunque a nosotros no parezca que sea para nuestro mal, a fin de resultará ser mucho mejor para nosotros. Su expulsión de Polonia sirvió para llegar a ser el gran apóstol de Viena, y la prohibición de predicar sirvió para que se dedicara con gran provecho a confesar y a atender a los enfermos. Esto no solo le había prohibido aquí, y obtuvo prodigios. Su confesionario llegó a ser el fuente de influencia tan poderosa que muchos penitentes, que fue llamado el apóstol de Viena. A horas y horas pasaba en su confesionario absolviendo a, e impartiendo dirección espiritual, y hasta personas que ocupaban altos puestos llegaban a ser dirigidos por él. La ciudad de Viena y su universidad recibieron sus beneficios, incluso influjo que las fue transformando. San Clemente visitó más de 2000 moribundos. Cada noche lo veía envuelto en un manto negro con una linterna en la mano, recorriendo aún sus más lejanos barrios para visitar, consolar, confesar y ayudar a bien morir. Cuantos enfermos lograban encontrar, repetía frecuentemente: si desde mi habitación hasta la habitación del enfermo alcanzo a rezar un rosario, ya puede estar seguro de que se confesará, comulgará y terminará santamente sus días. Un día las monjas lo ven muy preocupado, buscando algo que se le había perdido. Busco mi arma de combate, busco la llave que abre todas las puertas. Al fin la monja le dice: yo me encontré esta camándulas. Y el santo, muy alegre, responde: gracias, gracias. Esa es el arma con que se consigue victorias, el arma que abre los corazones, mi rosario. Un día, ante un moribundo que se negaba a confesarse y a comulgar, y se quedó de pie frente a él y le dijo: voy a morir como es que, como es que se muere uno que se va a condenar. El enfermo se impresionó al oír esto y arregló los problemas en su alma y recibió los sacramentos y murió con señal de arrepentimiento y fervor. Uno de los mayores y fuertes maneras de influir en Viena fue el hacer fundado un colegio católico. Allí formó muchísimos líderes que después supieron defender nuestra religión en el Parlamento, de la prensa y del gobierno. Clemente reunió universitarios, artistas y gente influyente y le daba instrucciones religiosas. Los entusiasmaba por el rezo del rosario y los animaba a hacer apostolado a cada uno en medio de donde vivía. Este produjo un despertar religioso en toda la ciudad. Varios de los discípulos fueron periodistas católicos, otros se oponían fuertemente a la universidad, a los que atacaban la religión católica, y buen número de ellos fue formado por partidos católicos, que más tarde será un fuerte y poderoso que defenderá la religión. Un escritor llegó a decir: Las tres, los tres que más han influido últimamente en nuestra patria son el emperador Napoleón, el poeta Goethe y el padre Clemente. Los enemigos sostuvieron que el gobierno dictara orden de destierro, y Clemente aguarda y se niega a cumplir inmediatamente la tal orden tan injusta. Pero en ese tiempo el emperador va a visitar a Roma, y el Santo Padre
el Papa le habla de tal manera en favor del santo que de Italia llega luego a una orden imperial mandando que no se cumpla el decreto del destierro. El 15 de marzo del año 1820, nuestro santo entrega su alma plácidamente a Dios. Deja 32 novicios en su congregación. Al día siguiente muere el 16 de marzo del el día de su entierro. Llega la orden del emperador a aprobar que Austria se extienda a la comunidad redentorista y se cumple así lo que el santo había anunciado. Tengamos paciencia y confianza en Dios, que después de mi muerte la congregación se extenderá por nuestra nación. Y así sucedió. San Clemente Apóstol, ayúdanos a formar muchos apóstoles seglares que defiendan y extiendan nuestra santa religión. Hoy, San Clemente Apóstol Houbauer, en el año 1820, intercede por nosotros, Clemente, bendito y glorioso. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. No se les olvide que es el Evangelio dominical hoy. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de la Pascua, habían algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, del de Bethsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y él le respondió: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor, y el que me sirva será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora. No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. De entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno, otros que le había hablado un ángel. Pero Jesús le dijo: esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado en la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto indicando de qué manera debía de morir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues ¿qué nos habla hoy en este quinto domingo de Cuaresma? Ya es el último domingo que el Señor nos regala. El próximo domingo, Domingo de Ramos. Hoy nos habla el Señor sobre el tema de la entrega de su ser, cuando llegan unos griegos preguntando por Jesús. Al momento de llegar estos griegos, miran que ya se ha extendido, gracias a Dios, la evangelización, el proceso de la buena nueva a los corazones extranjeros. Cuando estos griegos llegan preguntando por Jesús, es por consiguiente de que se cumple una parte de la profecía. Dice el Antiguo Testamento que extranjeros nacidos de Jerusalén, que vuelven a su patria natal, regresan a Jerusalén a dar gracias a Dios. Y es cuando preguntan por Jesús. Unos griegos se acercaron a Felipe para preguntarle por Jesús, y en el momento de preguntarle, ahí ellos van con Felipe y Andrés, y los dos se acompañan para decirle al Señor: unos señores extranjeros te andan buscando. Cuando Jesús hace mención de que estos señores extranjeros, donde ya ha llegado el mensaje,
Empieza Jesús a decir el estilo de muerte en torno a una parábola. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo. Entonces, el tema de la muerte está inmediatamente después del anuncio profundo del Evangelio a los extranjeros. El grano de trigo que va a ser depositado en la tierra, donde la tierra lo va cubriendo y la agua lo va fecundando, ese grano de trigo se da la vuelta y eclosiona, surge la vida, muere el grano, pero sale el germen. Tú quieres levantar la tierra y buscar entre las raíces la semilla ya no está, ya hubo ese cambio específico y en ese cambio la gloria del Padre. Entonces, si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. En ese contexto nos habla el Señor que nosotros debemos de sabernos ofrecer todos los días. El que se ama a sí mismo se pierde y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté también mi servidor. Y el que me sirva será honrado por mi Padre. Dos puntos importantes: el que se ama a sí mismo, se aborrece a sí mismo. El que quiera servirme, que me siga para donde yo esté. Entonces, el amor y el servicio van siempre bien pegados de la mano. Y el que quiera servirme, que me siga, dice, pero el que me sirva será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora. El proceso de la muerte es un proceso muy quebradizo. Jesús siente esa situación de mirarse, librarse de esa hora. Tú y yo en el sufrimiento siempre nos quebramos. En el sufrimiento siempre nos llena de dolor. En el sufrimiento nos quedamos bien derrotados y vencidos. Pues Jesús nos habla sobre este tema en el caminar de, le voy a decir a mi Padre, líbrame de esta hora. Entonces, todo lo que ha vivido Jesús en la presencia del Padre, todo el acontecer de los milagros y maravillas y obras misericordiosas, Jesús le dice: no, Padre, para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Y se oyó entonces una voz que decía: lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Lo he glorificado y lo volveré a glorificar en estos. Entonces, día a día que tú y yo estamos haciendo la voluntad divina, la voluntad del Padre, como dice el Padre nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esa voluntad divina es darle gloria a Dios. Entonces, esa voz que se escuchó, lo he glorificado y volveré a glorificar. Esa voz que retumbó, algunos pensaban que era un trueno, otros dijeron no, fue un ángel, hablaba un ángel. Y Jesús le dice: esa voz no vino por mí, sino por ustedes, porque ha llegado el juicio de este mundo y ya se va a arrojar el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado en la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto indicando de qué manera debía de morir. Hoy el Señor nos habla en su presencia, nos habla con su amor, nos habla con su magnífico don de gracia y bendición. Así que, hermanos, este último día nos está hablando el Señor en varias partes hermosamente. Primera parte: Jesús recibe a los extranjeros. Escucha y recibe a los extranjeros y hace mención del encuentro, de que ya se ha cumplido la gracia y tiene que ese grano de trigo morir. 2. Jesús inmediatamente nos menciona que el que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté también mi servidor. Todos hemos de servirle. 3. Ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora. Fíjate que muchos de nosotros en el dolor y en el sufrimiento siempre recurrimos a Dios para que nos libre, y Él no, Él asume después.
esa situación difícil, esa situación compleja, asume después ese dolor, ese sufrimiento, y lo asume en su gracia y en su bendición. Y se hace la gloria del Padre, y el Padre manifiesta: lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Hoy, en este día sábado de gracia y bendición, 16 de marzo, día de San Clemente, bendiciones a todos los clementes. Hoy el Señor nos invita a prepararnos. No se te olvide que es el Evangelio de mañana, domingo, el que nos habla el Señor. Que el Señor esté con vosotros y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Feliz sábado para todos. Nos vemos en un momento en el seminario. Hoy es día del seminario, estamos festejándolo. Y el 19 de marzo, que es día de San José, festejaremos la gracia de la ordenación sacerdotal de varios hermanos nuestros. Dios los bendiga a todos en el Señor.